¿Qué es el mecanizado? El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones para la variación geométrica de un material, mediante la eliminación del mismo, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Los diferentes tipos de máquina-herramienta para llevar a cabo estos procedimientos van a depender del tipo de operaciones que queramos realizar y de la pieza a mecanizar. Mecanizado por abrasión. La abrasión es la eliminación del material desgastando la pieza en pequeñas cantidades. La herramienta característica de este proceso se denomina muela abrasiva. Eliminar el material rayando la superficie de la pieza permite que se puedan dar pasadas de un menor espesor. Se puede lograr una precisión y un acabado superficial óptimos, pero los tiempos de producción son muy prolongados. Herramientas de corte. Las herramientas de cortes para torno están normalizadas y tienen distintas formas dependiendo su función. A las herramientas de corte las podemos clasificar de tres maneras, que son las siguientes: según su movimiento, que pueden ser estáticas o giratorias; según su material, que esto determina su dureza, tenacidad y parámetro de corte; o cantidad de filo, que puede ser monofilo o multifilo. ¿Qué características define una herramienta de corte? Su filo, su geometría, su resistencia al desgaste, que está determinada por su dureza; la resistencia a la rotura, que está basada en la tenacidad; o su resistencia a la temperatura. Filo. Se entiende por filo al ángulo de intersección con el que cuenta la herramienta para cortar al material. Hay tres tipos de ángulos. El primero, el filo positivo, que es el ángulo que favorece la penetración. Se utiliza en materiales pastosos o de baja dureza, como por ejemplo el aluminio y el cobre. El segundo, el filo neutro, es el ángulo recto. Se usan materiales de dureza media, como por ejemplo fundiciones y aceros endurecidos. Y por último, el filo negativo, que en este caso el corte se logra por deformación plástica. Se utiliza en materiales de dureza extrema. Geometría. Esta está vinculada a la tarea que vaya a realizar la herramienta. Por ejemplo, una mecha para perforar. Para ello, su filo es axial. Otro parámetro en su diseño es el tratamiento de la viruta, que hará la herramienta en el mecanizado. La descarga se utiliza para conducir el hilo de viruta extraída del metal, enrurarlo y en lo posible romperlo. Tenacidad. Las herramientas de corte deben ser tenaces para soportar los esfuerzos de corte sin romperse. En el filo cortante se producen una sumatoria de los esfuerzos que van desde la tracción, compresión y corte. Dureza. Las herramientas de corte deben tener la dureza suficiente para que el material, al ser mecanizado, no la ataje y que el filo no sufra desgastes prematuros. Estas se clasifican por color en función al material a mecanizar. Para el acero, color azul; para el acero inoxidable, color amarillo; para la fundición, el color rojo; para el aluminio, el color verde pastel; para las superaleaciones termoresistentes, el color anaranjado; y para el material endurecido, un color gris. El filo. La tolerancia de la temperatura en la herramienta de corte está dada por su composición química. A la hora del corte, el rozamiento de los materiales genera temperatura que puede provocar destemplado en el filo de corte, dañando la herramienta. Para ello se suele utilizar un fluido refrigerante para que esa temperatura se disipe rápidamente.
Hoy en día son herramientas que se utilizan en procesos de mecanizado de baja velocidad y para materiales de baja dureza. Se producen terrajas, mechas, machos para materiales blandos como aluminio, bronce, cobre, entre otros. Acero rápido. Al acero se le incorpora 5% de tungsteno. Esto hace que la herramienta soporte más temperatura sin alterar su dureza. De esta manera podría soportar mayor índice de velocidad de corte. De ahí sale el concepto de acero rápido. Acero súper rápido es la evolución del acero rápido agregándole vanadio, cromo y cobalto. Se consiguen de distintos formatos, mechas, machos, hojas de sierras, etc. Se deben trabajar a velocidad media-baja, pero se pueden trabajar a velocidad alta también en materiales como madera, aluminio y polímeros. Metales duros. Se consigue agregando carburo de tungsteno al acero. También es conocido por su nombre como diamante por su elevada dureza. Hoy en día tienen múltiples funciones: torneado, fresado, perforado, etc. Estos metales los podemos encontrar en palanquillas de acero dulce en las que un extremo cuenta con un inserto de metal duro que están normalizados y hay compatibilidad entre marcas. Revestimiento de las herramientas. Se trata de un revestimiento de apenas unas milésimas de milímetro de carburo o nitruro de titanio, que aumenta la dureza del inserto, reduciendo el desgaste y además es una película antiadherente para que no se generen sobrefilos al mecanizar materiales dúctiles y pastosos. Suele utilizarse en las mechas machos y fresas de alta calidad y en la mayoría de los insertos de metal duro. Cerámica de primera generación. Esta fue una tecnología inventada en Alemania en la década de los 80, cuya presentación eran en insertos de óxido de aluminio de color blanco. Eran extremadamente duros y por ende frágiles. No tuvieron éxito ni demasiada difusión. Cerámicos de segunda generación, también llamados Cernet, comparten las mismas dimensiones que los insertos de metal duro, por lo que permiten el uso de los mismos portainsertos. Se utilizan para mecanizar materiales de mucha dureza y se los reconoce por su color oscuro. Cerámicos de tercera generación, elaborados en carburo y nitrito de silicio. Se destacan por su tolerancia a altas temperaturas y se emplea por el mecanizado de fundiciones con altos valores de dureza. Nitruro de boro cúbico. Se caracteriza por su dureza extrema solo por debajo del diamante. Se la emplea para mecanizar materiales de alta dureza. El boro cúbico es un material muy costoso, por lo cual el inserto solo contiene este material en las caras de corte. El resto de la pieza está hecho de metal duro. Duro policristalino, PSD. Material conformado por diamantes sintéticos que, sometidos a altas temperaturas y presión, se comportan como si se tratara de un único diamante, adecuado para trabajar materiales abrasivos y de alta índice de dureza. Al igual que en el caso anterior, el PSD se encuentra en las caras de corte. El taladrado consiste en realizar perforaciones cilíndricas mediante una herramienta de corte bifilo con descarga helicial llamada mecha o broca. En este caso, la pieza es estática y el movimiento rotativo. El corte lo produce una máquina herramienta, conduciéndolo a la broca para estar fijada al husillo. Limado puede realizarse de forma manual, pero existe una máquina ideada para esto. Consiste en el desplazamiento tipo vaivén de una herramienta de corte monófilo a lo largo de la pieza que se encuentra sujeta y estática en la mesa. La máquina genera. El fresado consiste en la variación geométrica de materiales, generalmente de forma prismática. El movimiento rotativo de corte lo aporta la herramienta llamada fresa. La máquina tiene 3 desplazamientos principales: el movimiento longitudinal y transversal de la máquina, donde se fija el material a mecanizar, y el movimiento en altura de la mesa y o cabezal.
Puede tener movimientos auxiliares como inclinación del cabezal y accesorios como plato de visor. Las fresadoras universales permiten trabajar con husillo vertical u horizontal, según la operación que deba realizar. El cepillado. Los cepillos metalúrgicos conceptualmente realizan el mismo tipo de mecanizado que la limadora. La diferencia radica en que en este caso la herramienta de corte monofilo se encuentra estática y fijada en el bastidor o bandera, mientras la pieza fijada a la mesa realiza. Brochado. El brochado consiste en pasar una herramienta rectilínea de filos múltiples llamada brocha sobre una superficie a tallar. El brochado se realiza normalmente de una sola pasada mediante la base continua de la brocha. La forma de la herramienta permite resultados que con otros procedimientos sería muy costosa o imposible. Mortajado. Similar a la limadora, aunque con desplazamientos más reducidos. Es una máquina que arranca material linealmente del interior de un agujero a modo de vaivén. Posee desplazamientos longitudinales y transversales. Se pueden realizar chaveteros interiores. Rectificado. Consiste en mecanizar el material atacando con un abrasivo, generalmente una piedra rotativa o muela. Las rectificadoras eliminan menores volúmenes de material que las herramientas de corte con filo, pero permiten lograr mejores terminaciones superficiales. Torno. Esta máquina realiza principalmente movimientos de revolución. La pieza gira sujeta a un dispositivo llamado mordazas y la herramienta se desplaza longitudinal y transversalmente. Las piezas adquieren geometrías cilíndricas, cónicas, esféricas, entre otras. Todos los mecanizados que se produzcan corresponden concéntricamente a un mismo eje de rotación. Posee una gran variedad de operaciones de torneado indicadas en la imagen de abajo. Tipos de tornos. En esta parte hablaremos de los tipos de tornos más utilizados y sus características. Estos pueden ser torno paralelo, torno copiador, torno revólver, torno automático, torno vertical y el torno CNC.